Esta es la historia de Armando Soto Lamarina, conocido como El Chicote, uno de los actores cómicos más queridos de la época de oro del cine mexicano, quien hizo reír a millones en la pantalla mientras luchaba con tragedias personales que eventualmente lo consumirían. Para cuando murió en 1983, el hombre que alguna vez compartió set con Jorge Negrete y Pedro Infante falleció en el olvido, sin que ninguno de sus famosos colegas asistiera a su funeral. La vida de El Chicote estuvo marcada por una serie de tragedias que moldearon al hombre detrás de la risa. Y entender su historia revela un lado más oscuro de la época de oro del cine mexicano del que pocos hablan. Luis Armando Soto Marina nació el 1 de octubre de 1909 en la Ciudad de México. Pero su nacimiento vino con un estigma que lo perseguiría toda su vida. Era hijo de María Soto Marina, una madre soltera. En el México de principios del siglo XX, nacer fuera del matrimonio era una de las marcas sociales más profundas que una persona podía cargar. La identidad de su padre nunca se conoció públicamente. Armando creció como el hijo de nadie, llevando el apellido de su madre como nombre y apellido. Esta ausencia moldeó algo profundo en él. Un resentimiento, una necesidad de probarse a sí mismo, una rabia que más tarde se manifestaría de formas que nadie esperaría de un actor cómico. De adolescente, Armando encontró un escape en las plazas de toros. Se convirtió en novillero, soñando con la gloria en el ruedo. Pero el destino tenía otros planes. Un accidente en el ring lo dejó herido, forzándolo a retirarse antes de que su carrera realmente comenzara. Su primer sueño fue destruido antes de poder florecer. Este patrón de sueños destruidos se repetiría a lo largo de su vida. En 1927, a los 18 años, Armando llegó a la Carpa Mariposa, uno de los espectáculos de carpa itinerantes que llevaban entretenimiento al público mexicano. No llegó como estrella. Comenzó como Patiño, el compañero cómico que recibe los golpes para que otros se rían. Su constitución baja y fornida y su cara redonda lo hacían perfecto para el papel del tonto. Pero no había nada de tonto en Armando. Entendía la comedia instintivamente. Su timín era impecable. Su humor físico era natural. Y el público lo amaba. Desarrolló un sketch llamado El cura y el monaguillo. Se volvió tan popular que fue contratado para la revista política El Mundo en Armas. Sus presentaciones eran tan buenas que hasta el general Lázaro Cárdenas, quien se convertiría en presidente de México, pedía verlo actuar. Durante esta época, la gente decía que El Chicote podía competir en calidad con los grandes cómicos del momento, Manuel Medel y Carlos López Chaflán. Para un chico que creció sin padre, sin nombre, esto era validación. Era alguien. En 1936, el cine lo descubrió. Protagonizó un cortometraje titulado Los apuros del Chicote. La película le dio su nombre artístico, y se quedó. Ya no era solo Armando Soto Lamarina. Era El Chicote, y México lo abrazó. La carrera cinematográfica de El Chicote despegó en la década de 1940. Se convirtió en el compañero por excelencia, el leal acompañante de los galanes guapos del cine mexicano. Trabajó junto a Jorge Negrete, Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar y más tarde con Antonio Aguilar. Durante su carrera, participó en más de 120 películas. Su papel era siempre el mismo, el compañero gracioso e inocente que proporcionaba alivio cómico mientras el héroe se llevaba la gloria. Apareció en películas como Del Rancho a la Capital en 1941, No basta ser charro en 1945 con Jorge Negrete, Jalisco canta en Sevilla en 1949, y Una gallega en México en 1949. En pantalla, era adorado. El público mexicano amaba sus personajes, hombres simples y bondadosos que enfrentaban el peligro con humor. Pero fuera de cámaras, se desarrollaba una historia diferente. El Chicote ganaba una fracción de lo que ganaban los protagonistas. Vivía a la sombra de las estrellas, siempre el personaje secundario, nunca el protagonista. Y esto lo carcomía. El alcohol comenzó a fluir más libremente. Con cada copa, su personalidad se transformaba. Los sets de filmación comenzaron a susurrar sobre su comportamiento. Cuando el Chicote bebía, que era frecuente, su actitud cambiaba completamente.
El comediante jovial y amistoso se volvía agresivo y peligroso. Según múltiples fuentes, hubo incidentes que se convirtieron en leyenda. Se cuenta que en alguna ocasión retó a duelo incluso a Jorge Negrete. Durante una filmación en Cuautla, tuvo un altercado en un bar porque no había canciones de Negrete en la rocola, así que le disparó. Según estos relatos, cuando sus compañeros de filmación, Eulalio González Piporro y Pedro Armendáriz, acudieron a calmarlo, el Chicote también les propuso un duelo a balazos. Otra anécdota cuenta que el Chicote se emborrachó durante 3 días en una cantina de Cuautla, Morelos. Estaba armado y nadie podía entrar porque recibía a todos a balazos. Cuando Pedro Armendáriz y el Piporro intentaron sacarlo, les apuntó con la pistola diciendo: «Miren, par de cabritos, se me salen y se van mucho a Chihuahua a un baile». Ambos salieron a toda prisa. Es importante mencionar que familiares cercanos de Armando Soto Lamarina han desmentido estas versiones sobre su presunto mal carácter. Sus hijos y nietos señalan que tales rumores carecen de fundamento y consideran que han sido difundidos con mala intención. La familia sostiene que siempre fue una persona afectuosa y cercana. Pero los rumores persistieron en la industria. Y eventualmente, los productores comenzaron a tener problemas con él. Su fuerte carácter y adicción al alcohol lo llevaron a perder oportunidades de trabajo. En 1946, el Chicote sufrió un grave accidente automovilístico. El choque casi le cuesta la vida y la vista. Durante semanas estuvo hospitalizado, con el temor constante de haber perdido permanentemente su visión. Para un actor, la amenaza de quedarse ciego era devastadora. Su carrera, su sustento, su identidad, todo dependía de poder ver. Afortunadamente, recuperó la vista, aunque el accidente dejó cicatrices tanto físicas como emocionales. Este debió ser un momento de reflexión, una oportunidad para cambiar. Pero el Chicote continuó con sus mismos patrones. El alcohol seguía presente. Su comportamiento seguía siendo impredecible. Y su reputación en la industria continuaba deteriorándose. Los productores se cansaron. Aunque era talentoso, también era problemático. Las ofertas de trabajo comenzaron a escasear. Ya no lo querían en las grandes producciones. El Chicote se casó 4 veces en su vida. Primero con Luz María Reyes, luego con Enedina Ibarra, después con Aurora Medina, y finalmente con María de la Salud, con quien tuvo 8 hijos. Una de sus hijas, Isabel Soto Lamarina, nacida en 1945 en Pátzcuaro, Michoacán, siguió sus pasos en el mundo artístico. La apodaron La Chicotita por ser hija del famoso cómico. Isabel se desempeñó como cantante y actriz, participando en películas como El Sargento Pérez en 1973 y Con Amor de Muerte en 1974. Pero el destino de los Soto Lamarina parecía marcado por la tragedia. El 4 de julio de 1973, Isabel murió repentinamente. Tenía apenas 28 años. Las circunstancias exactas de su muerte nunca se aclararon públicamente del todo. Algunas versiones mencionan peritonitis, otras complicaciones de tratamientos estéticos. El Chicote nunca habló públicamente sobre la muerte de su hija, pero aquellos cercanos a él notaron un cambio. Su consumo de alcohol se intensificó. Su carácter se volvió aún más sombrío. La pérdida de Isabel lo devastó de una manera que no pudo expresar con palabras. También circuló un rumor en el medio artístico que nunca fue confirmado, que el Chicote habría tenido un hijo fuera del matrimonio. El supuesto hijo era Carlos Cardán, nacido Carlos López Figueroa el 3 de noviembre de 1932 en Ciudad Lerdo, Durango. Cardán se convirtió en un reconocido actor de villanos, participando en más de 150 producciones de cine y televisión. Curiosamente, ambos trabajaron juntos en la película Llámenme Mike en 1979. Cardán murió en 2016, y si existía alguna relación de sangre entre ellos, el secreto se fue a la tumba con ambos. Para finales de los años 70, el Chicote estaba siendo olvidado. La época de oro del cine mexicano había terminado. La televisión dominaba. Las nuevas generaciones de actores ocupaban su lugar. Los viejos cómicos y charros quedaban relegados. Las llamadas de trabajo dejaron de llegar. Los productores ya no lo buscaban.
El hombre que había hecho reír a millones se enfrentaba al peor destino para cualquier artista: el olvido. En su desesperación, el Chicote tomó una decisión drástica. A finales de la década de los 70, se declaró en huelga de hambre a las afueras de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en protesta porque los productores de cine se habían olvidado de él. Día tras día, el actor envejecido permanecía frente al edificio, sin comer, exigiendo ser tomado en cuenta. Los medios cubrieron brevemente su protesta. Algunas notas nostálgicas recordaban sus películas. Pero nada cambió realmente. Eventualmente la huelga terminó, no porque consiguiera trabajo estable, sino porque su salud no resistía más. Regresó a su casa en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, lejos del glamour que alguna vez conoció. Logró participar en algunas producciones finales de bajo presupuesto. La excepción fueron 2 películas con María Elena Velasco: La India María, OK Mr. Pancho en 1981 y El Coyote Emplumado en 1983, donde interpretó al abuelo del personaje principal. Estas serían sus últimas apariciones significativas en pantalla. El Chicote tenía un último sueño: quería despedirse de su público en la Plaza México. Una función especial donde pudiera hacer reír una última vez, recibir los aplausos, sentirse recordado y amado. Pero ese sueño nunca se cumplió. Los productores no lo apoyaron. El público, ocupado con otras cosas, no lo exigió. El 20 de marzo de 1983, Armando Soto Lamarina murió en la Ciudad de México a los 73 años de edad. Según el certificado de defunción, la causa fue insuficiencia renal aguda y un paro cardiorrespiratorio no traumático que ocurrió después de un procedimiento postoperatorio por una aneurismectomía. Su cuerpo, que había resistido cornadas de toro, accidentes automovilísticos, décadas de alcoholismo y el dolor de perder a su hija, finalmente cedió. Murió sin cumplir su último deseo de despedirse en la Plaza México. Murió sin los aplausos finales que tanto anhelaba. Y aquí está quizás el detalle más triste de todos: ninguna de las grandes figuras del cine con las que trabajó asistió a su funeral. El hombre que había compartido pantalla con Jorge Negrete, Pedro Infante, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar y tantos otros, fue enterrado sin que sus antiguos compañeros estuvieran presentes. El contraste es brutal. En vida, hizo reír a millones. En muerte, fue despedido por un puñado de familiares. Las luces del cine se habían apagado para él mucho antes de que su corazón dejara de latir. Hoy, las películas de El Chicote siguen transmitiéndose en canales de televisión nostálgicos. Su imagen permanece grabada en la memoria colectiva del cine de oro mexicano. Para muchos, sigue siendo ese personaje entrañable, el compañero leal y gracioso que nunca fallaba en arrancar una sonrisa. Pero ahora conoces la historia completa. La vida de Armando Soto Lamarina fue una tragedia mexicana en varios actos. Un niño sin padre que nunca superó el estigma de su origen. Un torero frustrado que encontró otra forma de enfrentar al destino. Un cómico brillante cuya rabia interna no cabía en su cuerpo pequeño. Un hombre que vivió siempre a la sombra de otros, nunca el protagonista de su propia historia. Un padre que perdió a su hija y nunca se recuperó de ese golpe. Un artista olvidado por la industria que lo hizo famoso. La pregunta que queda es: ¿quién era el verdadero Chicote? ¿El hombre amoroso que su familia recuerda? ¿O el personaje problemático que los sets de filmación temían? La verdad, como suele suceder, probablemente está en algún punto intermedio. Era ambos. Un hombre complejo atrapado entre la imagen que México necesitaba ver y los demonios que cargaba por dentro. El Chicote descansa en el Panteón Jardín de México. Su tumba recibe visitantes ocasionales, viejos nostálgicos que recuerdan cuando el cine mexicano era grande y los cómicos hacían reír sin cinismo. Su legado es complicado, porque nos recuerda que detrás de cada sonrisa en la pantalla puede haber un océano de dolor en la vida real, que el entretenimiento tiene un costo, y que la fama no protege a nadie de las tragedias personales que todos enfrentamos. Esta fue la vida de Armando "El Chicote" Lamarina, un hombre que dedicó su vida a hacer reír a México, mientras por dentro se desangraba en silencio.